Bueno, hoy es domingo, son cerca de las 12 menos cuarto de la mañana, en función de que durante la mañana recibimos llamados sobre la confirmación de algunos casos. Me está acompañando la doctora Vanina Gandini, que va a informar con relación a eso. Quiero que Vanina les cuente un poco el panorama y después voy a hablar yo para contar algunas cuestiones que vamos a poner en práctica. Algunas a partir de hoy, otras a partir de mañana, pero donde vamos a comenzar a realizar una especie de cambio de fase administrado. Entendemos que la multiplicación que veníamos teniendo, que era, primero tuvimos 2 casos y durante mucho tiempo no tuvimos ningún caso más, después tuvimos un asintomático que era un viajante y estuvimos un tiempo sin tener casos, y veníamos con un régimen muy bajo por semana de pacientes. Esta semana fue una semana importante, que está en concordancia con lo que está pasando en toda la región. O sea, no es que somos la excepción. O sea, esto está pasando en todos los municipios que nos rodean. Está pasando en Bragado, en 9 de Julio, en Viamonte, en Junín, en Carlos Casares, en Pehuajó, en Tejedor, en Trenquelauque. Entonces, lo que nos pasa a nosotros está un poco inmerso en la situación del interior de la provincia de Buenos Aires. Dicho esto, quiero que Vanina les cuente los casos que fuimos informados hoy por la mañana, cuántos casos tenemos en total, y después yo voy a hacer algunas aclaraciones con relación a algunos comportamientos que esperaría de nuestros vecinos. Vanina, buenos días. Bueno, buenos días. Sí, en la mañana de hoy hemos recibido resultados de pacientes que algunos eran sospechosos y otros eran contacto estrecho de casos positivos. Tenemos 2 nuevos casos. Un caso es un caso sospechoso que lo teníamos desde esta semana aislado por ser una persona que presentó algunos síntomas, está en el domicilio, está aislado, él y todos sus contactos estrechos. Ya tiene el árbol epidemiológico hecho, porque estamos tomando estas medidas de hacer árbol epidemiológico cuando ya tenemos un caso sospechoso. Esta persona es una persona esencial que viaja por cuestiones de trabajo a lugares donde hay circulación o conglomerado de casos de coronavirus. Así que este paciente, el nuevo paciente que tenemos, es un paciente sospechoso que hoy confirmamos que está portando el coronavirus. Y el otro paciente que tenemos es una persona que es contacto estrecho de un paciente que nosotros tenemos ya aislado, porque también es positivo. Es un paciente asintomático. Era paciente asintomático también el paciente positivo, y hoy la confirmación del contacto estrecho también es positivo y es asintomático. En este caso, esta persona es personal de salud, es esencial. En esto hacemos un recuento de 7 casos. De los 7 casos que tenemos, 3 de los pacientes son sintomáticos. 2 están internados en el hospital y 1 está en el domicilio, que es este último caso que les estoy contando. Y de los otros casos, tenemos casos domiciliarios. Los otros 4 son domiciliarios. Obviamente que el asintomático a nosotros nos da muchísima más tranquilidad, pero lo que queremos hablarle a la comunidad es que todas las personas, que son casi 400, que están en aislamiento, deben cumplir el aislamiento social. Y el aislamiento es domiciliario con todos sus convivientes. Para nosotros hoy es muy importante que nos acompañen en esto, que nos ayuden, que todos seamos responsables, más allá de que tenemos un equipo de trabajo que los están llamando, que están aislando pacientes, que están llamando las trabajadoras sociales. Necesitamos del compromiso de todos nosotros. Pacientes que son contactos estrechos o que estuvieron en relación con los casos positivos, sean sintomáticos o no, deben cumplir la cuarentena. Por lo tanto, pedimos responsabilidad a nuestros ciudadanos. Por otro lado, nos parece importante
explicarle a la comunidad otra vez, hablar de los síntomas del coronavirus, otra vez pedirle a la comunidad que llame. Frente a fiebre, dolor de garganta, falta del gusto o del olfato, dolor muscular, diarrea, vómitos, cefalea, que es el dolor de cabeza. Con estos síntomas debemos llamar al 45.400, 45.401 o 45.402. Hay un sistema organizado desde marzo para los domicilios, con médicos todos los días de guardia para ir a hacer domicilios y poder ver a los pacientes. Que no salgan de la casa, que no vayan al hospital. Lo que pedimos es que llamen por teléfono a las líneas telefónicas que tenemos organizadas en el sistema de salud para que los médicos determinen si hay que ir a verlos o no, o si se hace seguimiento telefónico. Por favor, le pedimos a la comunidad que nos ayude en esto. Necesitamos que cada cual quede en su casa y más si tiene síntomas. Así que los que están en cuarentena por contacto estrecho o por haber estado con pacientes positivos, respeten la cuarentena. Pacientes con síntomas o que sospechan que pueden tener alguna situación que pueda generar enfermedad de coronavirus, en la casa y llamar por teléfono a los números que dije recién. Por otro lado, y para finalizar, el sistema de la red de psicólogos está a disposición de toda la comunidad en el caso que necesiten. Por angustia, sabemos que esta situación nos lleva a todos a estar más nerviosos, a tener algunos síntomas que pueden ser de angustia, de estar mal, de estar preocupados. La red de psicólogos está para atenderlos. Pueden llamar al 45 41 16 para comunicarse, principalmente en el horario de la mañana, para comunicarse con la sala Pacerini, y ahí se le deriva a un psicólogo que también está de guardia. Y en el caso de que lo necesiten hoy, llamen también al 45.400, 45.401 o 45.402 y derivamos al psicólogo de guardia. Para esto, bueno, agradecerles a todo el personal de salud que está trabajando permanentemente y pedirles de nuevo responsabilidad social, uso de barbijo, lavado de manos, distanciamiento social, y en estos días tan difíciles necesitamos que todos se aíslen o por lo menos que tratemos de autoaislarnos de las reuniones sociales o comunitarias. Así que bueno, muchísimas gracias y esperemos que entre todos podamos salir adelante de esta situación. Gracias, Vanina. Un poco algunos comentarios que quería hacer. Indudablemente, ¿por qué veníamos teniendo la previsión de que esto podía suceder? Porque obviamente, como dijimos, nosotros tenemos contactos comerciales, tenemos contactos por cuestiones de salud, por un montón de circunstancias, con un montón de municipios que ya no eran los municipios del AMBA, o sea, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del conurbano, sino que estos casos se venían replicando muy cerca nuestros y eran municipios con los cuales tenemos permanente contacto. De hecho, con algunos de ellos tenemos personal de salud y de la policía que van y vienen todos los días. Algunas aclaraciones con relación a algunas normativas que vamos a ir tomando, algunas a partir de hoy y otras las vamos a definir mañana. El hospital no va a hacer operaciones que no sean de emergencia, o sea, se suspenden las programadas. La idea es cuidar al hospital y cuidar al personal de salud. Seguramente creo que mañana va a estar el director del hospital, Wilson, pero la idea es no haber operaciones de las programadas. Se van a suspender las operaciones programadas por lo menos durante un tiempo, de manera tal de tener, como tuvimos al principio, cuando se inició la pandemia, que tuvimos durante un tiempo el hospital sin operaciones programadas, vamos a volver a ese esquema del inicio de la pandemia hasta que podamos ver cómo va fluyendo esta situación. Con relación a las actividades deportivas, ya a partir de hoy no se puede jugar al pádel, no hay fútbol 5, ninguna de las actividades que tienen que ver de conjunto. Así que seguramente le vamos a estar avisando a las canchitas de pádel, las canchitas de fútbol 5, que esas actividades ya a partir de hoy no se pueden hacer. Con relación a la utilización de los espacios públicos, le pedimos a los vecinos que lo utilicen lo menos posible. Sí se puede salir a hacer la caminata recreativa, de esparcimiento y que sabemos que tiene que ver con la salud, se puede salir a andar en bicicleta, se puede salir a rodar. Pedimos que no lo hagan de manera grupal. Ya el otro día
Yo había llamado la atención del tema de los famosos, por ejemplo, en el caso de los ciclistas que van en pelotón y demás, tengamos los recaudos necesarios, porque tenemos que empezar cada vez, así como en un momento fuimos flexibilizando todo lo más que pudimos, ahora tenemos que entrar a tener una cuestión de retrotraer e ir flexibilizando o no según las circunstancias. Con relación a los bares y restaurantes, seguramente mañana ya van a quedar, porque no sé si vamos a hacer tiempo ahora, también lo vamos a cerrar, por lo menos por el término de 14 días. Y con relación a la utilización del barbijo, que todos sabemos que es prioritario, voy a hablar con el Consejo Deliberante porque vamos a establecer por lo menos, bueno, yo voy a sacar un decreto, después hay que ver si eso necesita pasar por el Consejo Deliberante, porque vamos a fijar una multa para aquellos comercios en donde el dueño del comercio o la persona que concurra a ese comercio no tengan el barbijo puesto. La realidad es que nosotros no podemos hacer un control en la calle todo el tiempo, pero sí podemos hacer un control un poco más estricto con relación a los comercios. Como dijimos desde el primer día, nosotros queremos cuidar la actividad comercial y la salud, y tenemos que cuidar al personal de salud. Hemos venido insistiendo mucho sobre esto. Como bien contaba Vanina, muchas de las personas que hemos chequeado ahora son personas de trabajos esenciales. De hecho, uno de los casos que fue informado, también hay que agradecerle a la empresa, porque también esta persona que había perdido el olfato fue la empresa quien decidió hacerle el hisopado. O sea, de los casos que anunciamos, 2 fueron financiados por los propios empleadores. Y eso para nosotros es importante porque nos ayudan. Nosotros en paralelo tenemos que hacer los propios hisopados. Nosotros no hablamos de los casos sospechosos. En algunos lugares se menciona y se arma dentro del informe de prensa los casos sospechosos. Nosotros nos parece que el sospechoso es una terminología compleja porque en realidad no está confirmado de qué es y lo caratulamos con algo un poco complejo. Pero sí, la mesa de salud se pone en contacto con ellos, los pone en un aislamiento y por eso vuelvo a insistir, cuando alguien es notificado de que tiene que hacer el aislamiento, lo tiene que hacer a rajatabla. Necesitamos de ese compromiso. Y el compromiso más grande que necesito son de aquellos que están sanos. Los que están sanos son los que más se tienen que cuidar. Porque tenemos que intentar que esto que nos está sucediendo sea un contagio, entre comillas, que nos permita poder garantizar la atención de la gente. Lo bueno, dentro de toda esta malaria, ¿no?, que provoca esta pandemia y esta enfermedad, es que solamente hoy tenemos, estoy hablando hoy al mediodía, solamente 2 pacientes internados en el hospital. Los demás están haciendo su aislamiento en sus casas o en lugares designados para el mismo. Necesitamos que la gente tome conciencia. Como en Casares no había casos, contrariamente a lo que muchos pensaban, que para mí era el hablar de que no teníamos caso funcionaba como un beneficio. No, a la gente la relaja. La gente se relajó. La gente empezó a tener vida normal, porque realmente por suerte podíamos tener casi una vida normal y perdíamos la objetividad de la dificultad del caso. Entonces, no nos tenemos que relajar, para nada. Necesitamos, por favor, responsabilidad, por eso necesitamos, no vayan al hospital por ir, por hacer una visita, por lo que sea. Si no es necesario, Vanina acaba de dar los teléfonos para que aquellos pacientes que tengan alguna de la sintomatología vinculada al COVID llame por teléfono para que nosotros lo vayamos a ver. Limitemos las actividades deportivas a las estrictamente necesarias. No utilicemos los espacios públicos para juntarnos a tomar mate entre amigos. Necesitamos cuidar también a los espacios públicos, necesitamos cuidar a la comunidad. Con relación a los bares y a los restaurantes,
Ya con muchos de ellos habíamos hablado y ya muchos de ellos cerraron. Algunos todavía no nos pudimos contactar de manera adecuada para terminar de cerrar el círculo del funcionamiento, pero no se olviden de la utilización del barbijo. No tenemos mucha ciencia en esta etapa. Hoy tenemos un par de elementos que son claves, que es el distanciamiento, el barbijo y la higiene. No es tan difícil, pero es necesario. Y lo otro es, por favor, no nos mientan. Si alguien estuvo con algún paciente, díganos la verdad. No nos oculten porque nos ha pasado, producto de que ahora tuvimos varios casos, cuando empezamos a querer armar el árbol con relación a la epidemiología de estos casos, algunos decían, no, yo no estuve con esta persona y había estado. O yo no fui a tal lado. Y después una persona nos llamaba para decir que se había estado y cuando hablábamos nos confesaban la realidad. Entonces, necesitamos la verdad. No estamos castigando a nadie porque se haya enfermado. Por el contrario, estamos preocupados, los vamos a ayudar, vamos a hacer todo lo necesario para que se recupere. Pero necesitamos hacer las cosas indispensables para que la ciudad pueda seguir trabajando. Necesitamos hacer lo necesario para que el sistema de salud dé abasto y pueda atender a todos. Necesitamos hacer lo necesario para que podamos tener dentro de la normalidad de este momento, que no es normal, porque cuando uno vive un esquema de pandemia no es normal en el mundo, no es normal en ningún lado, podamos hacer algunas de las cosas que veníamos haciendo y que ya a partir de mañana no vamos a poder hacer. Entonces, lo que le pido a todos es que tengan conciencia ciudadana, responsabilidad y solidaridad. Porque vuelvo a decir, cada vez que retrocedemos un poco, hay gente que va a trabajar menos o no va a poder trabajar. Y también les quiero pedir a los mayores de 65 que tengan mucho cuidado, de la misma forma que aquellas personas que tienen una patología de base, que tengan mucho cuidado, que por favor también sus familiares los ayuden a cuidarse. Ayudemos a nuestros vecinos. Necesitamos cuidar a los adultos mayores. Y esos adultos mayores necesitan de sus hijos, de sus nietos, necesitan de la responsabilidad de todos y que estemos cerca. Y también que estemos cerca para acompañarlos, como bien decía Vanina, desde la parte psicológica. Porque uno, de alguna manera, y tiene cierta lógica, se angustia. Pero lamentablemente no les puedo decir que tenemos la solución en 15 días, en 20 días o un mes. La única solución que tenemos a esto es intentar que en lugar de tener todos los días más enfermos, volvamos a tener menos. Y así como les vengo diciendo desde el primer día, se los voy a decir siempre. Cada vez que tengamos un caso, se los voy a decir. No duden de eso. Porque la mejor forma de cuidarlos a ustedes es que nosotros les digamos para que ustedes tomen conciencia de lo que pasa en la ciudad. No hay ninguna razón, porque además toda la gente de salud está interiorizada de esto. Cuando hay un caso positivo, les puedo asegurar que yo casi soy el tercero de la línea en cuanto al que se informa. No soy el primero. Primero les llega la información en la mesa de salud, y después que uno o dos de ellos son informados, básicamente Vanina o Wilson, y después recién me llega la información de ahí, y a partir de ahí, antes que yo se lo transmita a ustedes, hay un montón de gente que lo sabe. De hecho, sí me preocupa porque a veces los medios de comunicación, en ese afán por querer informar, a veces ponen nombres de personas que no lo son, que no están enfermas, o que todavía no han dado positivo y que pueden ser sospechosas. No le pongamos nombre a nadie. No le pongamos nombre a nadie. Cuando los casos son. Y nosotros lo vamos a informar.
Lo que más desearía es no tener que estar a la tarde haciendo ningún informe. Esperemos que eso sea así. Pero en el mientras tanto, no se olviden. Cuidémonos más que nunca entre todos. Muchas gracias.